Muy bien. Hola, buenas tardes. Pues empezamos la clase de hoy, ya un poquito tarde por la avería que hemos tenido. Eh, Antes de empezar, para que no se nos olvide, como siempre, vamos a hacer la oración a Santa María de Ferreira, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Pues con esto y con la ausencia de la madre Pilar, que ya nos dijo el otro día que tenía una convivencia y no iba a estar, pero bueno, ella dijo que escucharía la charla por después, en lo que hayamos grabado. Y ella, el otro día, cuando se despidió, dijo que había una buena noticia. Y como me miró a mí, se refirió a mí, pues era lo que ya sabíamos, que es redescubrir el Concilio Vaticano II. Y precisamente esta es la noticia, que es lo que estamos haciendo ya. Esta es la sexta charla que damos sobre el Vaticano, sobre los documentos del Vaticano, y o sea que ya llevamos 6 meses más o menos revisándolo. Y precisamente el Papa León XIV, en su primera catequesis del Año Nuevo, esa que hace la Audiencia General de los miércoles, que lo celebran en el aula Pablo VI en el Vaticano, los papas ya han cogido esta costumbre de los miércoles dar una catequesis en una audiencia general en la que puede ir mucha gente. Bueno, hay que pedir vez, claro, pero admiten a cualquiera. Y dijo que iba a empezar un ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Y ese mismo día ya empezó haciendo una introducción en el que dijo que esto del concilio era, y esta catequesis era una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial, cuyo magisterio constituye la estrella polar del camino de la Iglesia. Así lo ha considerado él. Bueno, y así lo consideraba la Iglesia, claro. Dijo el Papa también, el Concilio Vaticano II ha redescubierto el rostro de Dios como Padre y ha mirado a la Iglesia a la luz de Cristo e iniciada una importante reforma litúrgica poniendo en el centro el misterio de la salvación y la participación activa y consciente de todo el pueblo de Dios. Bueno, pues precisamente esto es de lo que vamos hoy nosotros a hablar. Lo había anunciado que era sobre la liturgia. Y hoy, la próxima ocasión, o otra más, porque con este tiempo que hemos perdido y que la charla sobre la liturgia es muy importante y es larga, el tema es largo, pues quizás estemos dos o tres, en 3 ocasiones haciéndolo. Decía el Papa también que la Iglesia, con motivo del Vaticano, se comprometió a buscar la verdad a través del camino del ecumenismo, del diálogo interreligioso y del diálogo con las personas de buena voluntad. Y que este espíritu, esta actitud interior, debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia. Pues supongo que eso que ha dicho el Papa del ecumenismo, del diálogo interreligioso y el diálogo con las personas son precisamente 3 de los documentos que ya hemos visto. El que se llamaba Ad Gentes, y el que se llamaba Nostra Aetate, y otro sobre el ecumenismo. O sea que vamos por el buen camino. Debía ser eso lo que quería decir la madre Pilar.
la buena noticia, que el Papa pues, no se está apoyando con esto. Él lo hace muchísimo mejor, porque además es el Papa, es el pastor, pero bueno, nosotros desde aquí hacemos lo que podemos, con los cortes de luz y con todo, pero en eso estamos. El Papa León XIV recordó al cardenal Albino Luciani. Quizá muchos de los que estáis oyendo no sepáis quién es, pero a otros muchos sí nos tocó. Pero se llamaba así antes de ser el Papa Juan Pablo I, que el pobre duró 33 días. Pero ya lo mencioné el otro día, precisamente. Cuando dijo que a mí fue lo único que se me quedó del Papa, y lo comenté el otro día, solo dijo en su papado: Dios es madre, por la misericordia que muestra con el pecador, ¿no? Eso es lo que quisimos decir. A los padres conciliares, el Papa Luciano, bueno, Albino Luciani, cardenal todavía, al empezar el concilio, les dijo una cosa que también la hemos mencionado de una manera u otra. Dice: existe la necesidad de realizar no tanto organismos o métodos o estructuras, sino santidad más profunda y extensa. ¿Os acordáis que hablamos un día de lo que se había convertido muchas veces la pertenencia a la Iglesia desde el punto de vista jurídico? Te han bautizado, te han dado un papel, parece que tienes carnet de cristiano. El futuro Papa se estaba refiriendo a esto, que no era en cuestión de organismos y métodos, sino santidad más profunda y extensa. Lo otro tiene que estar también, por supuesto, hay que tener un poco de orden, pero lo importante es la santidad, a lo que nos está invitando, que es el blanco del cristiano, ¿no? La diana a la que tiene que dar. Puede ser que dijo el Papa también, Luciani, puede ser que los frutos excelentes y abundantes de un concilio se vean después de siglos y maduren superando laboriosamente contrastes y situaciones adversas. Hemos tenido el caso, como lo hablamos también, cómo se vaciaron los seminarios, cómo hubo un problema de crisis, cómo hubo una falta de vocaciones inmensa. Pues todos son los problemas que están surgiendo de todas estas situaciones adversas. Pero el Papa ha dicho siglos después, y en eso estamos. No hay prisa. Mientras que el Papa Pablo VI pues comentó, el mismo León XIV, dijo que al finalizar el concilio, el Papa les dijo a todos los padres conciliares: ha llegado la hora de la salida, de dejar la asamblea conciliar para ir al encuentro de la humanidad y llevarle la buena noticia del Evangelio, porque este es el espíritu de la nueva Iglesia. Fue eso lo que les dijo. Y efectivamente, Papa Francisco no ha hecho nada más en todo su pontificado que decir: somos una iglesia en salida. ¿En salida a dónde? A llevar la buena noticia. Pues el Papa León nos invita a que lo importante que será conocer estos documentos o lo que se habló, conocer el Vaticano II de cerca. Y sobre todo, no hacer interpretaciones de oídas y parciales, que hay muchas. Como uno se asoma a Internet y se oye cada cosa del concilio, hay que ir siempre a las fuentes de verdad y a las personas que pueden dar, porque si no te pueden llevar, lo digo por los que queráis ver sobre el concilio cosas, pues tened mucho cuidado con lo que abrís. Precisamente, dice el Papa, sino para descubrir el auténtico espíritu del concilio. Y en Internet pues, se meten muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el concilio, aunque salgan anunciados como tal. Y con estas clases, precisamente lo que queremos nosotros hacer desde aquí, desde este extremo de Europa, ¿no? Desde este monasterio que se nos va la luz continuamente, descubrir con sencillez este tesoro que ya tiene 60 años. Lo recordamos precisamente el 8 de diciembre pasado, hizo los 60 años, en el año 2025, el 8 de diciembre de 2025 cumplió el Concilio Vaticano 60 años. Y aún hay muchas cosas por hacer. Y hoy espero que después de oír esta charla que voy a dar, digáis que sí, que efectivamente hay mucho que hacer con todo eso. Pues ya han empezado las catequesis del Papa. Lo que ha hablado hasta ahora fue lo que dijo en la primera introducción, y el miércoles 7 de enero trató sobre la constitución dogmática Dei Verbum,
Si os acordáis, fue la primera que hicimos nosotros. Fue la primera con la que empezamos estas clases. Es una maravilla de documento, extenso, para hablarnos de la escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Yo, como no daba tiempo a más, recalqué solo un aspecto que me llamó mucho la atención siempre. Y es lo que en nuestra página web del monasterio, cuando abráis la página referente a la escuela de oración, vais a ver que el copete, precisamente, fui yo el que dije, vamos a poner este copete, que es muy importante. Si vamos a hablar de la escritura, esto es la clave. Y fijaros como así lo he hecho un copia y pega de la página web nuestra. Dice, está hecho un copia y pega también de la de Verbum, por supuesto, ¿no? La Iglesia, dice, ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, tomando de la mesa y distribuyendo a los fieles el pan de la vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Es necesario que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura. Esto es el capítulo 6 de la Constitución Dogmática de Verbum, el artículo número 21. Y así fue sobre lo que tratamos el primer día. Y el Santo Padre, León XIV, en su catequesis, lo que resaltó fue, con decir el título, os va a quedar muy claro, el título de su primera catequesis era Dios habla al hombre como amigo. El Papa nos recuerda un punto fundamental de la fe cristiana, que Jesucristo transforma radicalmente las relaciones del ser humano con Dios. Nuestro vínculo con Él consiste en una relación de amistad, cuya única esencia es el amor. Dios nos revela a sí mismo por medio de su palabra, como sucede en una relación de amigos. Esto es el resumen que ha hecho precisamente de esta catequesis. Dios habla al hombre como amigo. La siguiente catequesis, la del día 21, aunque se había anunciado que iba a ser sobre la liturgia, pero de nuevo habló sobre la Dei Verbum, porque claro, se dio cuenta que eso es muchísimo más largo y más intenso y profundo. Aunque ya lo sabía, pero se animó. Y la segunda le llamó Jesucristo es revelador del Padre con su propia humanidad. Y la prueba dice que ustedes son hijos de Dios, que Dios infundió en nuestros corazones. Lo he leído mal, perdón. La prueba de que ustedes son hijos de Dios es que infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándole Abba, es decir, Padre, o mejor, como dicen los hebreos, papá, es el diminutivo para llamar cariñosamente al Padre. Abba. Y por último, hoy tuvo una, no he podido ir a consultar de qué ha hablado, la próxima vez hablaremos. El día 28 de enero la catequesis la tituló Un único depósito sagrado, ya que habla sobre la revelación, ¿no? La relación entre la escritura y la tradición. El Papa nos pone dos pasajes, o si queremos también dos pasajes del Evangelio, o si queremos también dos paisajes, o dos escenas. La primera es en el cenáculo, y dice, Jesús en su discurso, casi es un testamento, a los discípulos durante la última cena, dice, os he dicho estas cosas mientras estoy con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os guiará a la verdad completa. La segunda escena nos lleva a las colinas de Galilea. Ya Jesús resucitado se muestra y les da una consigna. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Vemos con esto la íntima relación entre la palabra pronunciada por Cristo y su difusión a lo largo de los siglos. O sea, esta difusión es lo que ha hecho durante estos 2000 años, lo que ha estado haciendo la Iglesia, difundiendo. Y esto es la tradición de la Iglesia, mientras que lo otro es la palabra, el Evangelio. Así está copiado.
De momento, ya no puedo decir más de lo del Papa. Creo que los tenéis en la página del Vaticano, en la página Santa Sede, como dije, vatican.va, y con eso ahí os aparecen las 4 homilías que ha pronunciado. De momento solo os puedo decir, continuará. Nosotros hoy vamos a seguir con la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia en la Iglesia. ¿Me podéis dar agua? La Sacrum Concilium, Constitución sobre la liturgia de la Iglesia, se trata del primer documento aprobado en el Vaticano II, el cual en las primeras sesiones se vio que el interés que tenían todos los padres conciliares, pues el tema fue el que más propuestas tuvo en la fase que habíamos hablado, la antepreparatoria. La antepreparatoria surge, el Papa va y comunica que tiene idea de organizar un concilio y le escribe una carta a todos los obispos del mundo diciéndole, decidme qué cosas os interesan de que se hable. Bueno, pues de las cosas que más todos los obispos contestaron, que más les interesaba hablar, de más propuestas, fue precisamente sobre la liturgia. Y con todas esas respuestas que le dieron los padres es por lo que se empezó a preparar el concilio, que después sería convocado, como dijimos, con otro documento ya más formal. Este era solo el aviso. ¿Y por qué tenían el interés todos los padres conciliares por la liturgia? Pues en el Vaticano I, que fue un concilio mal cerrado, porque se había iniciado la guerra franco-alemana, y allí estaba lleno de obispos franceses, alemanes, italianos, que estaban todos en guerra, pues era un poco raro que estuvieran sus países en guerra y ellos hablando de otras cosas. Pues hubo que clausurar el concilio y se fueron cada uno a su casa. Pues el Papa Pío IX, cuando cerró el concilio, en su conferencia de cierre del concilio, dijo que quedaba pendiente la reforma de la liturgia. Bueno, pues 100 años más tarde, cuando se convoca el Concilio Vaticano II, ya no era una necesidad, era una urgencia. Pero es más, cuando se promulgó esta Constitución, precisamente la Sacrosanctum Concilium, de la que estamos hablando, el 4 de diciembre del 63, o sea, al año siguiente de iniciarse el concilio, hacía exactamente 400 años que ese mismo día, un 4 de diciembre, se había clausurado el concilio más importante de los últimos tiempos. Hacía 400 años Trento se había clausurado. No hubo otro concilio en medio. Y en el que el Papa, al cerrar el concilio, pedía el deber de hacer una reforma de la liturgia. Y esto lo digo, me llamó la atención que el Papa dijera eso, porque el Concilio Vaticano II de Trento fue el concilio que hizo la renovación litúrgica más grande que hubo en todos. Las fundió a todas e hizo una nueva. Una liturgia es la que llegó hasta nuestros tiempos. La misa que hemos recibido nosotros y toda la liturgia y todos los oficios y todo, esa iglesia es de Trento. Pues ya el Papa al terminar, un concilio que duró 20 y tantos años, sí, 23 años duró y tuvo 3 o 4 parones, o sea, por culpa de las guerras, hubo de todo. Bueno, pues a pesar de ser el concilio que más trabajó la liturgia, dijo, hay que renovar la liturgia. Pues bueno, pues con eso lo que se veía era que el asunto de la liturgia era muy urgente y sobre todo que parece una cosa fácil de aprobar si todo el mundo quiere hablar de eso y quiere proponer cosas. Así que fue el primero de los esquemas que se empezó a estudiar, o sea, de las propuestas de las cosas que se iba a hacer. Pero ya veremos que de fácil nada. Pues veamos qué había pasado, porque había una gran mayoría que detectaba de obispos y de laicos y de gente que notaba que a la liturgia le faltaba algo. No sabían qué, no se sabía exactamente, pero algo no gustaba. ¿Y qué había pasado? Que a lo largo de los siglos la liturgia se había ido modificando en función del interés en cada momento de la Iglesia. Y muy a menudo estas modificaciones iban en detrimento de lo que en los primeros siglos era lo más central en la vida cristiana. Pues, y esto es fácil saberlo, porque en las primeras comunidades hacían las cosas
como las habían visto hacer a Jesucristo y a los apóstoles y a los que habían visto a los apóstoles. Y sabían que tenía un sentido y un significado, sabían por qué hacían eso, era parte de su cultura. Por ejemplo, la evolución de la vigilia pascual, de ser una celebración que se desarrollaba como una cena, el Pesaj judío, era una vigilia de noche, al atardecer, y que duraba hasta la noche, en espera de la resurrección del Señor, igual que los judíos esperaban también la cena del Pesaj, la que celebró Jesucristo con sus apóstoles, pues pasa a celebrarse el sábado por la mañana. De forma que el triduo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor perdió todo su simbolismo más genuino. Y esto arrastró a la celebración de la misa, convirtiéndola en un rito que no se entendía. Hace poco leí un texto contra los herejes, Adversum Heresiam o algo así, de San Ireneo, obispo de León, un santo del siglo II. Vivió entre el año 120 y el 202, en Asia Menor. Era discípulo de Policarpo, que era obispo de Esmirna, del que Miguel nos ha hablado de la iglesia de Esmirna en las clases que nos da él sobre el Apocalipsis, que era una de las iglesias del Asia Menor, y que este Policarpo fue discípulo de San Juan, y a su vez San Ireneo había sido discípulo de Policarpo, o por lo menos amigo. Y este San Ireneo, hablando de la oblación pura de la iglesia, que el Señor mandó que se ofreciera, y dice, no porque Dios necesite nuestro sacrificio, sino porque el que ofrece es glorificado en lo que ofrece. Y a continuación, parece esto que no se entiende esta frase, pero a continuación nos recuerda, si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene queja contra ti, deja tu ofrenda y vete a reconciliarte. Luego vuelve a presentar tu ofrenda. Esto, que es tan importante, se había olvidado. Que tu ofrenda no es un pollo degollado, como tenían las otras culturas, o un cordero, ni es un rosario, ni es una limosna, ni es una misa. Tú mismo eres la ofrenda. Tú mismo eres la ofrenda. Tu vida en santidad. No quiero adelantar cosas porque quiero seguir con el tema de introductorio, y esto ya saldrá más adelante. Pero acordaros bien que en la misa tú eres la ofrenda. Si he adelantado esto para que sepáis que la reforma litúrgica no solo fue del rito, sino recuperar la teología de cada gesto y de cada palabra. O sea que detrás de todo eso hay muchísimo más de lo que nos podemos imaginar, y espero que lo vayamos captando a lo largo de esta charla, de esta y las siguientes. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empezó lo que se llamó el movimiento litúrgico, que llevó a cabo una tarea de concienciación de cara a recuperar aspectos centrales y originarios de la liturgia cristiana. Resultado de esa inquietud fueron las reformas realizadas por el Papa San Pío X a principios del siglo XX, recuperando, por ejemplo, el canto gregoriano, que permitía la participación del pueblo, o haciendo que el domingo recuperara también el carácter primordial y dejara de estar ocupado por celebraciones de santos, de patronos y otro tipo de fiestas, o promoviendo la comunión frecuente como máxima forma de participar los cristianos en la Eucaristía. Pero el paso más importante y visible de esta recuperación litúrgica fue la restauración por parte del Papa Pío XII en el año 1955 de la celebración de la Vigilia Pascual por la noche. Fue todo un símbolo y una primicia de la gran obra litúrgica que al cabo de unos años llevaría a cabo el Concilio Vaticano II. La reforma litúrgica del Vaticano II transformó la liturgia católica. El paso del latín a las lenguas vivas, la colocación del presidente o el presbítero de cara a la asamblea, la concelebración de varios sacerdotes y las diversas formas de participación por parte de los laicos. Sin duda, estas fueron las adquisiciones más visibles de esta transformación, ¿no?, que hubo, que retornó a lo que la liturgia tiene de más original y valioso, y en el transcurso de los siglos se había ido perdiendo. Pero también resultan, aunque son menos visibles, otras reformas
que afectaron, por ejemplo, al año litúrgico y fueron igualmente importantes como la centralidad del domingo, que ya lo había dicho Pío X, como la celebración semanal de la resurrección del Señor, en la que se van siguiendo paso a paso el ritmo de los diversos tiempos litúrgicos, los aspectos centrales de la historia de la salvación, y para ello se elaboraron los libros denominados leccionarios, de lo que hablaremos después. Elevar, y sobre todo elevar las escrituras, la palabra de Dios, al lugar que deben de tener en la vida de la Iglesia y otros aspectos que iremos viendo. Es que si voy abriendo muchas ramas, al final nos despistamos. Estoy haciendo la introducción de lo que había antes de la liturgia y por qué esta necesidad que había, lo que había. Antes he mencionado del movimiento litúrgico. Voy a decir de qué se trata. No era una organización, ni una sociedad, ni nada. Era sencillamente un grupo de gente preocupada por los temas de la liturgia. Eran estudiosos que escribían o daban conferencias. La mayoría eran teólogos, profesores de universidades católicas o de seminarios. Escribían para sensibilizar a los fieles católicos. Esto había aparecido a finales del siglo XIX, alguien empezó a escribir, otros contestaban y se iba haciendo un mundillo sobre la liturgia y qué es lo que estaba pasando. Pues a muchos sacerdotes y a muchos laicos les provocaba malestar. Esto nosotros ya lo hemos olvidado, lo que era la misa antes, porque no la hemos vivido la mayoría de los que estamos escuchando. A muchos sacerdotes y laicos les provocaba malestar que mientras el cura decía misa, los fieles rezaban el rosario, hacían novenas, leían lecturas piadosas o incluso escuchaban sermones desde el púlpito que no tenían nada que ver con la misa. El sacerdote, con su ayudante, el monaguillo, el diácono, decía sus oraciones en silencio e invocaciones que él contestaba en latín, de espaldas al pueblo, porque la liturgia era una cosa de curas en que ellos sabían hacer y decir sus latinajos y sus oraciones y ya está. Y el pueblo mientras iba a lo que se decía, a estar en misa, a oír misa, a escuchar misa, no escuchaban nada porque estaban allí presentes. Eso era un poco la misa. Entonces se sentía la necesidad de una reforma doctrinal, descubriendo el sentido teológico de lo que es la liturgia para Dios y para el hombre. Y además, no solo una conciencia teológica de lo que se estaba haciendo allí, sino una reforma pastoral ante la falta de participación de los fieles, que eran mudos y pasivos en la misa. No tenían nada que hacer, solo estar allí presentes, no había más. Y por eso por esta cuestión, era por algo que clamaban las personas de profunda teología. Los más conocidos así, sobre todo que lo van a conocer, los expertos tendrán muchos más nombres, pero hay dos nombres claves, que son Romano Guardini, un sacerdote italiano medio alemán. Escribe un libro que se llama El espíritu de la liturgia, y un benedictino, un fraile benedictino, Odo Kassel, también habíamos oído hablar, los ha mencionado los dos varias veces la Madre Pilar, que le llama a la liturgia la doctrina de los misterios. Y muchos otros estudiosos, que además de los papas León XIII, Pío X, Pío XI y sobre todo Pío XII, que ya hace una carta encíclica que se llama Mediator Dei, en 1947, inspirada precisamente en ese benedictino que se llama Odo Kassel. La carta está inspirada, no copiada, voy a decir, pero bueno, es una carta que escribe el Papa a todos los laicos hablando sobre la necesidad de descubrir un sentido nuevo a la liturgia. En esa carta del Papa ya decía, en la liturgia Jesucristo es el sacerdote, es el que ofrenda su propia vida. El sacerdote es el que hace la ofrenda, revestido de Jesucristo, y los fieles participan en esa ofrenda, puesto que somos el cuerpo místico de la cabeza de Jesucristo. Esto es lo que dije antes, que no quería adelantarlo, lo que dijo San Ireneo. O sea, la ofrenda es Jesucristo y los fieles participando con Jesucristo de nuestra misma esencia. Eso pues está olvidado. Y eso fue un cambio radical, el que el Papa escribió una carta y hizo a mucha gente pensar, y que ya fue preparando el ambiente del concilio. El Papa Pío XII, viendo esta necesidad de hacer cambios,
antes de que empezara el concilio, que no se atrevió, ya contamos que él no se atrevió a organizarlo, siguiendo estas pautas teológicas y pastorales que les van a llamar las reformas pianas de Pío, que era Pío XII, piano de Pío. Están entre ellas, lo que hace lo pone como ad experimentum, como un experimento. Y fue un cambio en la liturgia de la Semana Santa, de la que hablamos antes, pasando a ser de un rito que se celebraba el sábado por la mañana, pues no había misas vespertinas, pues porque una de las normas que se había cambiado en la liturgia era el ayuno eucarístico, que tenía que ser desde las 12 de la noche del día anterior. Luego, si tú ibas a misa a las 12 de la mañana, no habías desayunado ese día. Desde las 12 del día anterior no habías podido desayunar. Luego, no podía haber misas vespertinas porque poca gente podría ir a comulgar. Pues, ¿por qué se había cambiado? Pues por las necesidades en algún momento de la Iglesia. Pero lo que quiero contar es que cómo estaba la situación, principalmente respecto a la misa. Todos los demás sacramentos les pasaba algo parecido. Pues con este cambio pasó a tener el verdadero significado de la cena pascual en la que el pueblo judío celebra su alianza con Yahvé y su liberación, que alcanza su plenitud en la promesa cumplida en Jesucristo, muerto y resucitado, es decir, el misterio pascual. La misa vuelve a tener, con estas pequeñas reformas, sentido, o por lo menos empieza a hablar del misterio pascual, que es el eje central de la vida cristiana. Si realmente Cristo no ha resucitado, como decía San Pablo, bebamos y comamos que mañana moriremos, porque esto no tiene sentido, no tendría sentido. Así que el misterio pascual, ese era el eje, y se había perdido. Y por tal motivo hubo que hacer cambios, por ejemplo, ya autorizar a hacer las misas vespertinas, aligerar el ayuno antes de comulgar, simplificar ritos y hacer sobre todo, esto es curioso, hacer un misal para seguir la misa, porque hasta entonces la gente era una cosa que hacía alguien y ya está. Y un breviario para que el sacerdote siguiera el canon de la misa. Y esto sería editado, como se empieza a hacer, pues con Juan XXIII en 1959, o sea, bastantes años después. Y poco antes de iniciarse, poco antes de iniciarse el concilio. Al concilio se salió de imprenta este nuevo misal y ya apareció, ya se convocó el concilio. Y muchos pensaron que con eso ya quedaba, con este misal y este breviario, ya se iba a quedar renovada la liturgia de la Iglesia. Pero no. No, faltaba mucho. La cabeza del Papa, pastor de la Iglesia, como fue Juan XXIII, un gran pastor, se iba concibiendo, bueno, pues escribía aquí concibiendo, pero realmente el Espíritu Santo le iba inspirando que la liturgia era esencial para promover la vida de fe en los cristianos y adaptar la disciplina eclesiástica. Y esto que he dicho, que ahora nos parece natural, si yo os hiciese estas preguntas, a ver qué me contestabais. La pregunta, por ejemplo, es, ¿la liturgia puede fundamentar la vida cristiana? ¿O es importante la liturgia para la vida de la fe en la Iglesia? Seguro que pocos dudáis en contestarme, por supuesto que sí. Bueno, pues esta respuesta no es más que un fruto del concilio. Pues mira, a principios del siglo XX hubo una discusión entre esos teólogos del movimiento litúrgico, dos teólogos, un benedictino y un jesuita, y el jesuita decía que no, porque la liturgia era exterior, eran ritos, ceremonias, una serie de gestos y palabras, lo que se llaman las rúbricas, que era lo que estudiaba un seminarista sobre la liturgia. Las rúbricas son las reglas con las que se hace una ceremonia o un rito. He oído una conferencia de un obispo que era joven sacerdote durante el concilio y dice, claro, es que a mí en el seminario, cuando me enseñaron liturgia, me enseñaban cómo había que poner las manos así, cómo había que hacer, cuánto tiempo teníamos que estar con la hostia levantada, o cómo teníamos que limpiar el cáliz, o aprendernos de memoria todo el ritual de la misa. Eso era la liturgia. No sabíamos nada más. No sabíamos nada más. Eso era la asignatura de liturgia. Y cómo la pregunta de este jesuita dice, ¿cómo esto nos va a convertir en cristianos? ¿Cómo lo externo nos iba a cambiar nuestra vida interior? Para este jesuita, el cambio de la vida, de ponernos a mirar a Dios,
se haría mediante la meditación espiritual, la virtud de la piedad, los rezos o los estudios, que son actividades claves para cambiar el alma hacia Dios, pero no hacer ritos y gestos en una misa. El benedictino, por su parte, decía que no, que la liturgia estaba en el centro de la vida cristiana. Es decir, proponía pasar de una liturgia de rúbricas, o sea, de normas, a una liturgia teológica. Insistía en esto porque en esos momentos no se profundizaba en el significado de esos gestos y esas palabras de los ritos. Por ejemplo, yo recuerdo que hasta que no hice, de lo que hablaré después, las famosas, habla el documento del Vaticano, las catequesis, las catequesis, bueno, las catequesis para entender la misa y entender todo eso. Por ejemplo, yo veía, siempre tenía la idea de que el lavatorio de que hace el sacerdote durante la misa, que era el rito de Pilatos cuando dice, me lavo las manos porque yo no soy culpable de la muerte de este señor. Y claro, ¿qué tenía que ver Pilato con la misa? Con aquel aguamanil que se ponía, la jofaina y la toalla que se le daba al sacerdote. Pues eso es lo que en la cena pascual, en el seder pascual de los judíos, hace el presidente, el que se llama el Rosh HaSeder, que es el padre de familia. Hay un momento que se hace una ablución de las manos. Jesucristo lo hace más, lava los pies a sus discípulos. O sea que todo eso está ligado. ¿Por qué? Porque el sacerdote, como dije antes, está revestido de Jesucristo, está actuando de Jesucristo, en nombre de Jesucristo. Es Jesucristo que está allí presente haciendo el rito. Y Jesucristo no se tiene que lavar las manos por ser condenado como Pilato, sino sencillamente está haciendo el rito del seder pascual de los judíos. Pues el Vaticano II dio la respuesta en estas dos constituciones dogmáticas, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, al definir el ser y la misión de la Iglesia. Esto lo iremos viendo también a medida que progresemos en las constituciones, cómo intrínsecamente además estas dos constituciones, que son el eje del concilio, fueron precisamente influenciadas por esta Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, porque fue además el primer documento. Y podemos decir que este Sacrosanctum Concilium fue lo que marcó el ritmo del concilio. Y es curioso, ¿verdad?, que vemos que lo externo modifica lo interno, porque modificó todo el pensamiento de muchos padres que estaban haciendo. Porque no olvidemos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y con esto he querido decir que hasta el Concilio Vaticano II la liturgia era algo que tenía que hacer el cura para desarrollar una ceremonia que fuera bonita, que fuera bien, que fuera el bautismo, una misa, un entierro, según unas normas para que quedase bien y solemne. Y creo que a partir de ahora a lo mejor vamos entendiendo mucho mejor cómo eso. Vamos a pasar a hablar sobre el documento ya en concreto, no como los antecedentes, que es lo que estaba hasta ahora. Ya dije que en la fase preparatoria del concilio se recibieron numerosas propuestas, muchísimas. Con ellos la Curia de Roma elaboró los esquemas correspondientes que se iban a discutir en la primera etapa. Pero el documento que elaboró la Curia, allí en el Vaticano, resultó muy decepcionante para la mayoría de los padres, porque más o menos decía que con la reforma del misal y eso, pues ya llegaba, ya no hacía falta más. Pues se empezó a hablar y como era la Curia no quería cambios, pero empezaron a haber muchas intervenciones y que ya diciendo que ya llegaban los papas que ya llegaba la liturgia, la reforma con el misal recién editado, que estaba calentito en ese momento. Y el organismo que lo redactó y que llevaba todo este tema de la liturgia se llamaba Congregación de los Ritos. Con esto, ya el nombre ya vemos que está un poco desfasado de por dónde iban los tiros de la mayoría de los padres conciliares, que decían, no, liturgia no es igual a ritos, hay más, y aquí no nos lo ponen, hay mucho más. Y poco a poco la mayoría de los obispos, durante los 15 días que duraron estas sesiones, fue aceptando los principios orientativos
hacia una liturgia donde se vieran estas tres propuestas que no eran nuevas, sencillamente estaban ocultas, por no decir obviadas, pero que a los ojos de muchos aparecían como una renovación. Y estas tres propuestas las voy a decir ahora porque son muy interesantes. Precisamente es lo que nos va a dar la clave para entender todo lo que vamos a hablar en este tiempo. Fijaros que las sesiones duraron 15 días y ahí fueron a hablar los que estaban en favor y en contra. Los de en contra hablaron mucho también, pero los a favor fueron ganando el terreno porque iban presentando estas propuestas. Más o menos eran así. La primera, presencia sacramental de Jesucristo en la liturgia. El encuentro de con Jesucristo sacramentado por medio de signos, gestos y palabras. Eso es lo que dice que es la liturgia. Podemos decir que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y son eficaces. Esto lo explicaremos otro día, lo de signos sensibles y eficaces. Son los sacramentos, pero ¿por qué en la iglesia, en la misa o en la liturgia lo son también? En ella son signos sensibles que significan y son eficaces. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. Ese es el primer, como dijéramos, principio orientativo. El segundo dice que la liturgia sea la manifestación del misterio de salvación de Jesucristo. No somos una masa de gente, somos una asamblea que se reúne para la celebración comunitaria de la fe. Es decir, hacer presente la historia de salvación, que no es nada más ni menos que recordar la alianza que Dios hizo con su pueblo, que esto es lo que nos lleva diciendo la Madre Pilar desde el inicio de esta escuela de oración. Las alianzas que ha hecho Dios, que es como el sentido matrimonial que tienen todas esas alianzas, de la fidelidad a esas alianzas con las que ha ido Dios haciendo con su pueblo. Porque la historia de la salvación es una historia de alianzas que empiezan con Noé, Abraham, Jacob, Sinaí, hasta la plenitud de los tiempos cumplidas en las promesas cumplidas en Jesucristo, en la cruz precisamente. Y tercero, la liturgia debe ser manifestación de lo que es la Iglesia. Dice, la liturgia es una realidad sacramental. Es una acción donde Jesucristo se hace presente. Él es quien celebra y hace su propia ofrenda con su vida. Y la hace con nosotros, en la asamblea que es la Iglesia. Y fijaros que no he dicho, la hace en mí, ni en ti, no hacemos. No, he dicho en nosotros, asamblea, comunidad. En esto, Romano Guardini insiste mucho, tiene un artículo precisamente dirigido a cesar el yo para estar en la comunidad, en la asamblea. No, la misa no es de uno solo que va a hacer la misa. Y dice unas cosas muy duras, además, ¿eh? Saldrá todo esto. Porque si no, ya, como es muy largo todo, pues podemos desviarnos. Pues esto además, estos tres principios, por decirlo así, cumplían las tres intenciones que proponía Juan 23, que era, decía, promover el desarrollo de la fe. Era la mistagogía, o sea, darle un sentido de misterio pascual a la liturgia también. Era la iniciación a un misterio por la palabra de Dios. Era promover el desarrollo de esa fe, de la mistagogía. Renovar la vida cristiana de los fieles. Y eso era con la participación comunitaria en la liturgia de los fieles. Y la tercera, adaptar a nuestro tiempo la disciplina eclesiástica, es decir, hacer una reforma litúrgica a fondo y profunda. Y sobre todo que cumplían unas características que consolaban a todos los que estaban así dudosos de que no iban a cambiarlo a la Iglesia, de que era peligroso y de todas esas cosas. Había los ponentes que iban defendiendo estas tesis, ¿no? estas premisas, se cumplían de que estaba en el ambiente que no se iban a saltar, que era, primero, fidelidad a la tradición. Eso es muy importante.
que no se iban. Esto era, decían, y iban demostrando que esto era lo que había hecho siempre la Iglesia. La segunda era dar principios, no recetas. O sea, dar profundidad, no normas ni otra cosa, sino principios teológicos y pastorales que fueran lo que condujesen la reforma de la liturgia. Porque después había que hacer muchas cosas físicamente y intelectualmente también. Y el tercero, claro, decía, bueno, ¿y esto quién nos lo va a enseñar? La necesidad de formar al clero y a los fieles para que participen, para que los fieles participen en la liturgia. Pues estas cosas son las que va a lo largo, cuando veamos, el día que veamos todo el documento, veamos cómo insiste una y otra vez la participación, cómo es la formación, lo importante que es. Bueno, pues todas estas cosas las iremos viendo. Pues como había que hacer muchos cambios, saltaban chispas. Y una de las que más saltaba era la adaptación a la cultura de los pueblos, la adaptación de la liturgia a la cultura de los pueblos, proponiendo el uso de la lengua vernácula en cada iglesia local. Esto, además de otros temas de la catequesis mistagógica, la palabra de Dios, el canto, y la reforma de la liturgia, como el calendario litúrgico, entre otros, o sea, toda esa cosa había así un poco de intranquilidad. Con lo cual empezó un distanciamiento entre lo que era el tradicionalismo y los reformistas. Estos fueron exponiendo que más que una reforma, la idea del concilio era darle una forma teológica. Eso es lo que se insistía mucho, que le faltaba a la liturgia para dejar de ser una serie de gestos y palabras y actualizar el misterio de salvación para anunciar que Jesucristo está siempre presente en la liturgia y pasar a ser un sacramento, que es una realidad visible de una realidad no visible, lo cual es la misión de la Iglesia, mostrar esa realidad de Dios y que el pueblo participe plenamente. Eso fue la tesis como de los tres principios antes que hablé, que se fueron inclinando hacia otra cosa. ¿Y cómo se aprobó la Sacrosanctum Concilio? Pues ya comenté que en la primera etapa del concilio, que se celebró en el otoño del 62, no se aprobó ningún documento, pero se había tratado del documento de la liturgia que no gustó, pero sin embargo sí hubo 15 sesiones que se trató y los padres conciliares aportaron ideas, se hizo reformas y con todo eso, aún viviendo Juan XXIII, en enero de ese año, le presentan, o sea, el concilio termina en diciembre, esa etapa del concilio. Y ya en enero empiezan a trabajar eso y antes de que el Papa se muriera le presentan un documento, ya con toda, porque dije que el que hizo la injuria había decepcionado mucho. Bueno, pues este documento al Papa le gustó, le dijo, bueno, muy bien, pero lo que pasa es que el Papa Juan XXIII se murió y él no asistió a que en el otoño siguiente, en el año 63 precisamente, se discutieron el documento, fue aprobado, fue la base que se presentó para la discusión. Se hicieron aportaciones a los obispos, se corrigió y se aprobó el documento el 4 de diciembre de 1963. Lo aprobaron 2.147 padres conciliares, solo hubo 4 non placet y un nulo. O sea que es un documento aprobado plenamente por la mayoría de las iglesias. Los 4 non placet, pues ya sabéis quiénes eran. Y fue promulgado por el Papa. Sí, sí. ¿Puedo seguir? Sí. Ah. Bien. Claro, el nuevo, es que estamos conectados con esto, ¿verdad? Bueno, pues el nuevo Papa, Pablo VI, que ya es el que tiene en esa segunda etapa del concilio, es el que ya lleva el báculo de pastor, se da cuenta de que es urgente ponerlo en práctica enseguida y no esperar a que termine el concilio, con lo cual es un riesgo, porque a lo mejor en el concilio salen otras ideas, otras cosas, y ya hay un documento aprobado y puede ser. Bueno, pues dijo que no podía esperar. Así que si se termina el 4 de diciembre, en enero ya promulga un motu propio del Papa que se llama Sacram Liturgiam, que pone en vigor esta Constitución y nombra un Consejo de Liturgia.
un consejo de liturgia en el que hay 60 obispos o 30 teólogos o, bueno, una cantidad de gente que no quería que fueran los de la congregación del rito. Precisamente no quería porque dijo, estos no se dieron cuenta del cambio que está habiendo. Entonces nombra a 60 personas para que empiecen el consejo de liturgia tienen una cantidad que hacer, pues imaginaros, desde los libros litúrgicos, que hay que volver a revisarlos y ponerlos de acuerdo a las nuevas normas, obras de los altares, porque hay muchos altares en muchas iglesias que son monumentos artísticos importantísimos, monumentos nacionales. Hay que ver cómo se hace, que crear unos criterios para las vestiduras, cómo se hace, incluida, por ejemplo, la revisión de la Biblia Vulgata de San Jerónimo. San Jerónimo la escribe en el siglo IV o V y tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y aquí, pues claro, durante todos estos siglos, la ciencia, las ciencias de la lengua, de las lenguas, la filología, todo ha progresado muchísimo, el conocimiento de los idiomas, y en tiempos de cuando San Jerónimo hizo la Biblia, él la tradujo del hebreo, pero de la Biblia hebrea, que era sin comas, sin puntos, sin vocales y sin puntos de acentuación, vamos, sí, ortográficos. Es que no había ortografía, era todo seguido. Entonces, claro, ya ha avanzado mucho la ciencia de las lenguas, entonces había que hacer una reforma de la Biblia. Acordaros, y eso, claro, eso costó mucho a mucha gente, porque a Fray Luis de León, por ejemplo, estuvo 5 años en la cárcel porque había traducido directamente el Cantar de los Cantares de la Biblia hebrea directamente, sin pasar por la latina de San Jerónimo. Eso le costó 5 años de cárcel, o sea, porque no se podía tocar la Vulgata. Bueno, pues de aquí salió, de todos estos estudios que se hizo este consejo de liturgia, la Biblia Nova Vulgata, que es con la que se han traducido después, a continuación, todos los países, todas las lenguas del mundo que han traducido esta Biblia, la han traducido siguiendo estas pautas. Esto es la importancia que tuvo. Y ya no digo si hablamos de famosa la Biblia del oso, a ese fraile Jerónimo Casiodoro de la Reina que se tuvo que hacer hasta protestante para protegerse de la Inquisición, porque había traducido precisamente una Biblia que había traducido del texto masorético hebreo, que ya con vocales y puntos y signos de puntuación. Pues eso es lo que hubo. Entonces, otra de las cosas que este concilio, que este consejo empezó a hacer fue el documento de la reforma litúrgica, dando instrucciones concretas de cómo hacerlas. Y de eso se va a encargar el dicasterio correspondiente. Y estos han publicado 5 volúmenes de especial importancia, y están numerados el 1, 2, 3, 4 y 5, que se llaman Instrucciones para la recta aplicación de la Constitución sobre la Sacra Liturgia en el Concilio Vaticano II. De este consejo salió ya la Congregación para el Sacramento del Culto Divino, es que todo esto no se acabó hasta 1988. Pues muy bien, pues ya vamos a terminar, porque además es como es tan espesa la conferencia, pues seguimos el próximo día, cuando me toque. Terminamos con eso y solo deciros que os hemos mandado una pequeña hoja, si la queréis ir viendo, pues y os recomiendo que os estudiéis de los artículos de la Sacrosanctum Concilium del 1 al 15, que son como, si dejamos, las normas iniciales. Pues nada, con esto termino y paz y bien a todos.